Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema Un nuevo corazón y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas, por todo el cuidado que tienes de nosotras, Señor. Te damos gracias por habernos traído a este caminar contigo, Señor. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para entender este tema de un nuevo corazón, vamos a conocer el proceso que hace Dios, que se llama regeneración, el proceso de regeneración que Dios hace con todos los que le aceptan. Y dice la Escritura en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra es tan hermosa porque habla que nosotras estábamos muertas en delitos y pecados. Pero cuando nosotras llegamos a Dios, y no solo llegamos a Dios por la conveniencia de que el esposo regrese, ¿verdad? En esta crisis que pasamos, sino que nosotras en verdad aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y lo ponemos como el centro de nuestra vida, hacemos Dios hace en nosotros un proceso de regeneración y nacemos espiritualmente. Estábamos muertas en delitos y pecados y ahora vamos a tener un nacimiento en Cristo y con ello vamos a poder entender las cosas del reino, ¿verdad? Entendemos que cuando alguien no conoce las cosas del reino, no comprende las cosas del reino, es porque no ha nacido de nuevo. Y vamos a ver cómo es un ser humano sin regenerar, ¿verdad? Y un ser humano que no ha sido regenerado, pues bueno, es una persona que vive bajo el pecado. Entonces, como nosotras, antes de conocer a Cristo, todos vivimos bajo la naturaleza del pecado. No puede existir ningún ser humano que nace y que ya es directamente nacido de nuevo. No, todos los seres humanos llegamos a un punto donde conocemos a Dios. Y ahí es que va a empezar el proceso de regeneración. Aunque haya personas que digan, es que yo nací, o bueno, he escuchado esa frase, que vengo de cuna cristiana, pues obviamente la cuna quizás será cristiana, pero no la persona. La persona puede, a lo mejor habrá niños que cuando tienen entendimiento, ¿verdad? Yo no dudo que haya niños que desde los 8 años sí acepten a Jesús en su corazón, pero habrá otros que a lo mejor llegaron a los 20, 25 y muchas hermanas me han compartido que toda su vida pasaron en una iglesia cristiana, pero no habían conocido a Dios hasta que llegó un punto en el que fueron regeneradas. Entonces, todos estamos muertos en delitos y pecados, o sea, cegados. Cuando conocemos de Dios, que es cuando Dios nos llama, ¿verdad? Y nosotros decimos, sí, te acepto como mi Salvador, ahí se da ese nacimiento, ¿verdad? Entonces, espiritualmente estamos muertos, aunque físicamente vivos, pero el corazón está separado de Dios y no puede producir justicia por sí mismo. Dice la Escritura en Efesios 2:1, en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, así es un ser humano, sin regenerar, pues no ha llegado a Cristo, no comprende las cosas del reino y el pecado lo ve como normal. Si comete fornicación, pues lo ve como normal. Si dice mentiras, lo ve como normal. Si se droga, lo ve como normal. Si se fuma, si está en adicciones, es una vida que normaliza. Si dice groserías, el chisme le parece inclusive normal. El perder el tiempo también lo puede normalizar, ¿verdad? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, todos los pecados no les ve el problema, o sea, el pecado no lo ve como problema. Es así como que se ve una persona sin haber sido regenerada. Y puede estar en una iglesia cristiana, pero no quiere decir que todos los que estén en una iglesia cristiana o que asistan a una iglesia católica son regenerados. No es así. Y bueno,
El corazón sin regenerar es un corazón viejo, muerto en delitos y pecados. Es un corazón que está duro y obviamente alejado de Dios. De labios puede orar y a lo mejor reza y a lo mejor ora y a lo mejor dice, Señor, dame esto, dame aquello, necesito esto, se acuerda de Dios cuando tiene problemas, pero no quiere decir que todo el que dice Señor, Señor, ya pertenezca al reino. Entonces, el corazón humano sin la presencia de Dios se vuelve duro. Un corazón de piedra no siente, no responde al amor de Dios, no se deja corregir porque no ve pecado ni problema, perdón, no ve problema en el pecado, por eso no se deja corregir. Una persona muerta en delitos y pecados está llena de orgullo, egoísmo y heridas que impiden amar correctamente, porque ni siquiera tiene el amor verdadero de Dios en su corazón. Por ejemplo, lo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, ¿verdad? Tenía un corazón obstinado. Escuchaban a Dios, o sea, ellos vieron el milagro más grande cuando se abrió el Mar Rojo. Ellos vieron el Mar Rojo abrirse, pasaron ese mar, pero una vez que llegaron al desierto, había queja en su corazón. Había enojo, había desesperación, no había contentamiento, no creían en Dios, fueron en busca de otros dioses, querían hacerse dioses para ellos, anhelaban regresar a Egipto, no obedecían. Así también hay. Muchos escuchan la palabra, pero no están transformados en su interior. El domingo pueden estar cantando alabanzas, pero llegando a su casa y el día lunes ya no toleran la música de Dios, ya tienen que recurrir a la música del mundo, porque la música de Dios no les llena. Entonces, están de un lado a otro, o ya vienen y ya ven una película de terror, ya ven pornografía, o sea, están muertos en delitos y pecados, aunque están escuchando la palabra de Dios, porque el interior no ha sido transformado, ¿verdad? Estas personas, aún en crisis, se aferran a su propia prudencia o conveniencia. Entonces, un corazón no regenerado ama el pecado, dice mentiras, no comprende la palabra de Dios, vive centrado en sí mismo, está vacío buscando sentido, buscándole sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos así? Y entonces llegamos a Cristo, que es la obra de Dios, el nuevo nacimiento. Entonces ocurre la regeneración y la regeneración es el acto soberano de Dios por medio del Espíritu Santo, mediante el cual da vida nueva al corazón creyente. Y esto no es una reforma externa, sino una nueva creación interior. Y dice la Escritura en Tito 3:5, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También vemos en Ezequiel 36:26, y dice la Escritura, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y en Ezequiel 36:25 dice, limpiaré de ustedes todas sus inmundicias, esparciré agua limpia sobre ustedes. Entonces, esto quiere decir que Dios hace el llamado. Dios nos ha escogido, dice que ya estábamos escogidos, ¿verdad? Y es que ya estábamos escogidos porque Dios ya conoce el pasado, ya conoce el presente, ya conoce el futuro. Entonces, Dios hace ese llamado, nosotros respondemos a ese llamado, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros venimos en arrepentimiento y reconocemos a Dios como nuestro Salvador. Entonces nosotros clamamos y decimos, estoy muerto en delitos y pecados, pero en ese momento el Espíritu Santo es quien abre los ojos del entendimiento y entonces podemos ver que la mentira que yo decía era mala, que la pornografía es algo que no le agrada a Dios,
Podemos ahí saber, ¿verdad? Que las mentiras no son piadosas, que las mentiras son mentiras y es un pecado que me aparta de Dios. Podemos ver la lascivia que había dentro de mí. En ese momento podemos entender si somos coquetas en el interior. Es decir, que dice la Escritura que quedamos frente a un espejo y vemos nuestro pecado. Entonces venimos en un arrepentimiento. Ese arrepentimiento trae tristeza, tristeza por el pecado que nos acerca a Dios. Dice la Escritura, lo veíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Que nosotros sentimos tristeza y esa tristeza es para venir a salvación. Entonces, en ese momento Dios nos perdona y dice la Escritura que nos da vestidos nuevos. Nosotros somos los que nos vamos a revestir porque dice revístanse. Entonces, nosotros nos quitamos esos vestidos nuevos, pero es Dios quien nos pone esos otros vestidos. Nos da un anillo, ¿verdad? Dice la Escritura en la historia del hijo pródigo, que cuando se acercó el hijo pródigo, que cuando vino arrepentido, pues ese padre le dio vestidos nuevos. Así dice Ezequiel 36:26, nos limpia, ¿verdad? Nos limpia de ese pecado y nos hace ver que estamos muertos en delitos y pecados y nos da nueva vida. Una nueva vida que nos va a hacer vivir una nueva relación con Dios, pero también una nueva relación con el pecado. Ahora, como nosotros vivimos en la carne, no quiere decir que en ese instante dejamos de pecar, pero lo que ahora hacemos es que nos damos cuenta de que estamos cometiendo pecados y entonces todos los días nos damos cuenta que ya mentí, que ya robé, que ya me enojé, que ya hice berrinche, que ya fui contenciosa, que mi boca habló de más, ¿verdad? Que soy chismosa, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros decimos, híjole, como que alguna culpa quiere venir, así como de, híjole, es que Dios ya me perdonó y yo sigo cayendo en el mismo pecado. Pero esto no es así. Lo que pasa es que ahora tenemos abiertos los ojos del entendimiento y entonces lo que tenemos que hacer, dice la Escritura, que su misericordia se renueva cada mañana, pero eso quiere decir que cada mañana o cada noche tú tienes que venir en arrepentimiento, inclusive si estás en un instante y mentiste y en eso eres redarguido por el Espíritu Santo, tú vas y le pides perdón a Dios y le dices, no, Señor, perdóname. Y vas y aclaras la verdad. Entonces, eso es lo que ahora va a suceder contigo, ¿verdad? Entonces, mira, Dios no solo limpia el exterior, o sea, Dios en esta obra regeneradora no solo nos da buenos modales, no solo nos da hábitos buenos, no solamente hace que hagamos buenas obras, sino que nos renueva desde el interior. El corazón nuevo significa una nueva manera de pensar. Era lo que te decía, una nueva manera de pensar acerca del pecado, acerca de quién es Dios en mi vida, acerca de qué lugar ocupo yo en este mundo y para Dios y qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Esas cosas van a suceder en mi interior. Entonces cambia mi manera de pensar, de sentir y de vivir. Y esto es obra del Espíritu Santo. No tiene que ver con nuestro esfuerzo humano, porque nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotras seguiríamos pecando, cayendo. Entonces dice la Escritura en Ezequiel 36:26, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, cuando tú le recibes, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti, mira lo que pasa. Donde había odio, va a cambiarlo y va a hacer que tú puedas perdonar. Tú no perdonas, ¿verdad? Por ti mismo. Mira, te voy a explicar qué pasa con el perdón. El perdón en el mundo nos enseñan y nos dicen, es que tú tienes que perdonar por ti mismo, por tu propio bien. Fíjate qué egoísmo tan grande. Perdonamos, pero por mí, porque me conviene perdonar, porque si no me enfermo, porque si no me va muy mal. Pero
inclusive hasta nos ponen visualizaciones. Tú perdona porque eso es liberador. Pero el Espíritu Santo trabaja no como el mundo. El Espíritu Santo no necesita que tú pongas a todos en una silla y les digas todo lo feo que sientes por ellos y les eches en cara todo lo que hicieron mal por ti. No, el Espíritu Santo lo que hace es que Dios nos otorga un perdón. O sea, nosotros llegamos en arrepentimiento y Dios nos da de su perdón. Dios nos perdona. Y cuando nos perdona, pone ese perdón de Él, así como Él nos perdonó, ese perdón genuino lo pone en nuestro corazón, que nosotros ni nos damos cuenta, pero cuando menos lo vemos, nosotros decimos, ya puedo ver con los ojos de Cristo, porque el Espíritu Santo habita en ti. Entonces ya es puesto el carácter de Cristo, ya empiezan esas semillas a brotar y de repente ya puedes amar. ¿Qué pasa con la gente del mundo? Dicen, perdono, pero no olvido. Eso es rencor, o sea, el rencor sigue dentro de las personas, pero con la obra regeneradora del Espíritu Santo no sucede lo mismo. Entonces, donde había temor, el Espíritu Santo pone esa semilla de fe. Y esa semilla de fe, de principio tú no sientes nada, pero a través del estudio de la palabra, tu fe va a ir creciendo. Y eso es gracias a que ahora entiendes la palabra porque tus ojos fueron abiertos al entendimiento. Donde había orgullo, como ese corazón de piedra que tenía. Recordemos que el carácter o sea, que para Dios solamente hay dos tipos de persona, dos tipos de carácter, ¿verdad? Dos tipos de ADN espiritual. Uno es el de Satanás y otro es el de Dios. El de Satanás era la soberbia, el de Dios es la humildad. Entonces, lo que hace Dios cuando quita el corazón de piedra es que quita la soberbia y ahora pone un corazón humilde. ¿Y humildad qué quiere decir? Obediencia. Entonces Dios pone un corazón obediente que ya se ubica, un corazón que ya está bien ubicado de quiénes somos. Ya nos da eso que dice su palabra, que todos nos tengamos esa misma conciencia de quiénes somos, que no nos miremos más alto ni más bajo, sino con la medida de fe que Dios me ha dado. Entonces, donde había orgullo, hoy va a haber un corazón humilde, es decir, un corazón obediente. Donde había pecado, ahora hay obediencia. Donde había pecado, ahora hay arrepentimiento. Ahora peco, pero vengo a Cristo a pedirle perdón y a trabajar en ese pecado. A veces podemos tardar, ¿no? O sea, porque es un proceso, pero ya el hecho de estar peleando con el pecado, eso ya es el inicio del proceso, ya iniciaste. O sea, si siempre digo, Señor, es que como batallo, Señor, yo te pido perdón por esta lengua, Dios ya está trabajando en ti. Entonces, donde había todo ese tipo de maldad, ahora ya no hay esa maldad. Ahora la persona puede escuchar el evangelio, pero no como las personas que van a la iglesia, escuchan el evangelio, pero ni ponen atención, se están durmiendo, no buscan la presencia de Dios. Entonces, ahí la presencia de Dios hace que tú ames la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera en las personas no amarían la palabra de Dios. Las personas no amarían la palabra de Dios. Entonces, cuando ya la persona tiene hambre y sed de su palabra, cuando vemos a una mujer perezosa, despreocupada de la palabra, por ejemplo, yo he escuchado muchas mujeres que dicen, es que tal profeta me dijo que yo merezco y que Dios me va a dar un nuevo esposo, otro esposo, no este. O sea, un nuevo esposo, pero no se refieren a un esposo regenerado, se refiere a otra persona físicamente. Pues obviamente ni siquiera están escuchando la palabra de Dios, no quieren oír la palabra de Dios, tienen comezón de oír y entonces ahí se ve que no hay un espíritu regenerado.
Pero un espíritu regenerado, una persona regenerada, ya escucha, ama. No sé si tú has sentido, ¿verdad? Que amas la palabra de Dios y que quieres más y que anhelas y tienes hambre y sed de la palabra y buscas una prédica y buscas otra y abres tu Biblia y te duermes con tu Biblia y dices, yo quiero más, pero no en una situación, para juzgar a los demás, sino para juzgarme a mí mismo. Otra característica de una persona regenerada es que ahora cree en Cristo. Antes creía en la brujería, en el horóscopo, en que me leyeran la mano. Antes creían, cuando estamos en esta crisis, que mi esposo, ¿no? Si mi esposo lo veo feliz, ay, yo creo que sí me voy a restaurar. Si mi esposo lo veo enojado conmigo, rechazando, no, 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 mi matrimonio no se va a restaurar porque mi esposo dice y lo que mi esposo dice, eso es ley. No, ahora piensas, yo creo en Cristo, aunque vea lo que vea. Entonces empezamos a andar por fe y no por vista. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, pues es para hacerlo nuevo, o sea, es totalmente cambiado porque el corazón de piedra que teníamos traía una información genética espiritualmente, que era la soberbia, y ahora es quitada y es puesto ese corazón nuevo. Y ese corazón nuevo está escrito, ese nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces tú aquí lo que tienes es un camino corto, ¿verdad? Porque esta vida es corta, pero un nuevo caminar. Ibas en el camino ancho de la perdición y ahora vas en un caminito angosto. Pero ese caminito angosto no lo ves difícil porque llevas el yugo de Jesús. Y dice la escritura que el yugo de Jesús es ligero. Y el yugo de Jesús es llevadero, es feliz. Entonces, para los que amamos a Cristo, ya no te interesa ir a una fiesta, ir a bailar, la coquetería, la vanidad, todo eso lo has cambiado y ahora caminas solamente anhelando la verdad de Dios y no te parece exagerado. Si alguien te dice o si escuchas a alguien o si tú mismo dices, no, qué exagerado, yo mejor me voy a ver películas, yo mejor me voy al cine, yo me voy los sábados a la fiesta, al antro, para mí el estar bebiendo, el estar en otras cosas, eso no es porque no ha sido regenerado, ¿verdad? Y bueno, es como un árbol seco vuelve a tener savia. El espíritu da vida donde antes había muerte. Entonces, ¿qué sigue después, verdad? Una vez que es depositado el Espíritu Santo en ti, es cambiado tu corazón, ocurre el proceso de transformación que es el cambio interior, parte de lo que hablábamos. En el Salmo 51:10 dice la escritura, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cuando Dios quita el corazón de piedra y pone uno sensible, esto implica lo siguiente, implica que hay una rendición. Reconocemos que necesitamos ser cambiados. Entonces nosotras venimos a Dios y ya no le decimos, Señor, que cambie el esposo, que cambie el esposo. No, ya ahora tenemos una rendición de Señor, cámbiame, cámbiame a mí, necesitas trabajar en mí. Hay una condición de arrepentimiento. Entonces continuamente nos estamos arrepintiendo para dejar lo que nos aleja de Dios. Aquí ocurre algo porque Satanás como que de repente quiere agarrarnos y meternos la culpa. Satanás cuando nos invita a pecar nos pone todo muy delicioso. Pero dice el pastor Caballero, ¿verdad? Cuando nosotros nos pasamos al lado de Dios, cuando Dios hace esa regeneración, Dios nos saca del redil de Satanás y nos mete al rebaño de Dios, Satanás viene y nos está llamando y nos está diciendo, no, ¿te acuerdas de tu pecado? Y dice el pastor Caballero, nos hace Satanás, lanza dardos donde nos dice, eres más malo que yo, casi, casi Satanás te dice, no, y te acuerdas de todo tu pecado. Y entonces Satanás quiere agarrar todo el pecado que ya cometimos para
hacérnoslo ver y que nosotros caigamos en culpa y hagamos lo que hizo Judas, nos vayamos y nos matemos y muramos espiritualmente. Pero Dios no nos deja. Dios dice, no, ya estás arrepentido, yo ya te perdoné, yo eso ya lo eché al fondo del mar. Pero entonces esa es una lucha. Esa es la lucha espiritual que tenemos, esa es la guerra por nuestra mente. Satanás quiere sembrar culpa, pero Dios ya nos dio su perdón. Entonces, cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos dejado el mal camino, entonces no tenemos de qué avergonzarnos. Lo difícil es cuando nosotros seguimos y todavía planeamos un pecado y todavía ya vine a Dios, ya perdonó el mi adulterio y yo sigo coqueteando, ¿verdad? Entonces ahí quiere decir que ¿qué pasó? Tengo que meditar qué ha pasado con mi proceso de regeneración, ¿verdad? Porque ni siquiera doy fruto digno de arrepentimiento, o sea, sigo cayendo deliberadamente, porque recuerda, en el pensamiento podemos estar pecando, pero ya cuando hasta planeamos, ¿no? Planeamos todo el adulterio y se supone que Dios ya nos perdonó, pues entonces dices, tuviste todo el tiempo para maquinar, ¿en qué momento te estás arrepintiendo, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si ya te arrepentiste y ya dejaste ese mal camino, entonces ya no debes permitir la culpa en ti. Y bueno, ahora ocurre una renovación diaria. Entonces, esta renovación diaria ocurre cuando oramos, leemos la palabra y la obedecemos. Entonces ya somos parte del reino de Dios y vivimos conforme al Espíritu. Antes andábamos conforme a la carne, haciendo todo tipo de delitos y pecados sin interesarnos en la palabra de Dios. Hoy cuidamos de no hacer eso y oramos, leemos la palabra y la obedecemos. Ya vivimos una vida transformada y no obedecemos ni hacemos obras buenas para ser salvado, porque ya fuimos salvados. Ahora obedecemos para agradar al Padre y porque aparte el Espíritu Santo nos está redarguyendo. A diferencia de los fariseos que no habían sido redarguidos, pero ellos hacían cosas en lo exterior y su corazón no les importaba y su corazón estaba lejos de Dios y su oración estaba mal enfocada, llena de soberbia. No, nosotros no. Nosotros obedecemos porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y bueno, ahora cambian los deseos del corazón. A mí me impacta mucho ver, sin afán de juzgar, cuando decimos que somos regeneradas del corazón, pero me dicen, no, Denise, es que no tiene nada de malo ir a bailar un reggaetón, ir a bailar y estar bailando sensualmente y coqueteando con los hombres. Y no tiene nada de malo ver una película de terror, o sea, ¿qué te pasa? No, y no tiene nada de malo mentir, y no tiene nada de malo coquetear, y no tiene nada de malo tener amigos y coquetear con ellos, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia, los deseos de tu corazón. Dice la escritura que donde está tu tesoro, donde está tu anhelo, ahí está tu corazón. Entonces tú puedes ver mi corazón dónde está. ¿Está en las cosas del mundo, amando las cosas del mundo? ¿O mi corazón está en las cosas de Dios, ama las cosas de Dios? O sea, ¿qué es lo que está persiguiendo mi corazón? Yo recuerdo, no, espero no ser jactanciosa, pero por darte una idea, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en el proceso y mi esposo se fue, yo dije, yo quiero leer la palabra de Dios. Entonces, más o menos intentaba hacer un orden de lo que tenía que ir leyendo y obviamente lo primero pues hablaba del arrepentimiento, que fue lo primero que el Señor me mostraba para estudiar, ¿verdad? El arrepentimiento, que son estos 12 temas que estudiamos en Caminando con Jesús. Y yo me acuerdo que no anhelaba otra cosa más que hasta en el trabajo. En el trabajo yo lo único que anhelaba era tener 10 minutitos para ponerme mi audífono y seguir escuchando la palabra de Dios. Y llegaba a casa y yo decía, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Entonces, ese amor, entonces yo me acuerdo que alguien me decía, oye, te invitamos a una fiesta, vamos acá después del trabajo. Y yo decía, no quiero, no quiero, o sea, es algo que jamás volvería a hacer, o sea, no quiero perder esos, ni quería perder 10 minutos, mucho menos iba a querer perder el tiempo en otra cosa.
Ya hasta que después, bueno, ya me daba tiempo para mis hijos, por ejemplo, y obviamente me apuraba a hacer los quehaceres del hogar para atender a mis hijos y luego me quedaba ya las 6 horas estudiando la palabra de Dios. Entonces, ese es un hambre y sed de su palabra, que anhelemos su palabra. Yo nunca había leído la Biblia, entonces era un hambre y sed de su palabra. Entonces, el desear la palabra, pero no para juzgar a otros, no para decir para que mi esposo cambie, no, sino que era un escudriñame. Entonces, así debe sentir, o sea, ese anhelar. Y yo creo que hay personas que lo anhelan más, puesto que se meten de lleno, ¿verdad? Yo conozco muchas mujeres sabias que de verdad tú las escuchas y dices, la palabra de Dios la tienen en su mente, en su corazón y hablan la palabra de Dios, o sea, su cuerpo ya todo habla la palabra de Dios y eso es hermoso, ver gente que ha sido regenerada y que tiene la palabra de Dios y que no la ocupa para juzgarte, la ocupa para edificarte, ¿verdad? Para guiarte a la verdad, o sea, se preocupa por los demás. Entonces, eso es, ¿verdad? Da hambre de la palabra. Entonces, la regeneración produce un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? O sea, si nosotras fallamos en nuestro matrimonio por enojonas, por contenciosas, por fariseas, por celosas, iracundas, mandonas, controladoras, manipuladoras, ahora, ¿verdad? Ya no hacen eso. O sea, ya viene el esposo y no estoy mangoneando la situación. Aquí en México decimos así, no estoy manipulando la situación. O sea, me estoy apegando a la palabra que es obediencia. No manipulo sutilmente. Hay mujeres que manipulan sutilmente y se enojan de la corrección. Entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y bueno, se empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no, ya he sido sanada, ¿verdad? Porque un corazón arrepentido, un corazón regenerado, es un corazón que solito camina a la sanidad. O sea, ya no me importa lo que me agredieron, porque como Dios depositó su perdón en mí, yo los perdono. En automático yo los perdono porque yo ya le pedí perdón a Dios por el sentimiento de rencor hacia los demás. Y entonces yo me preocupo de que yo sea la que no cometa pecado, la que no cometa falta. Si los demás cometen falta, lo único que un corazón regenerado siente es misericordia, es piedad, es compasión por las personas que no han sido regenerados. Ya no veo la culpa en el adúltero, sino compasión y misericordia porque está en una condición de pecado y ese pecado le conduce a la muerte. Y entonces yo oro para que sea liberado de ese pecado, para que llegue a Cristo, pero no para mi comodidad, sino para salvación de las personas, ¿verdad? Y bueno, dice la escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira qué hermosa palabra. Entonces, esto lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevas criaturas somos cuando llegamos a Dios, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón. Bueno, que primero Dios nos llama, ¿verdad? Nosotros le aceptamos, pedimos perdón y entonces todas las cosas son hechas nuevas, porque ya no camino ya no ando con un corazón muerto, dice un predicador, ¿verdad? Éramos zombies, o sea, somos zombies espirituales. Así nos vemos, así nos ve Dios como muertos vivientes, o sea, así andamos, por dentro muertos, pero en esta carne que vive, ¿no? En esta vida. Y entonces nosotros pasamos de muerte a vida y todo empieza a ser nuevo. Ya no eres una persona soberbia, eres una persona humilde, eres una persona que se arrepiente, eres una persona que da fruto. Entonces, el resultado de esa regeneración que hace el Espíritu Santo es una vida que refleja el carácter de Cristo a través de un crecimiento espiritual. Y el carácter de Cristo es el fruto. Nosotros vemos en Gálatas
en Gálatas 5, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Las obras de la carne, que son muchas, y que quien vive en las obras de la carne claramente no ha sido regenerado, pero los que dan el fruto del espíritu, claramente es una persona regenerada. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo no puede tener amor. Una persona sin el Espíritu Santo no puede ser una persona con mansedumbre. Una persona que no vive, que vive las obras de la carne, no es una persona que sea mansa, que tenga mansedumbre, que tenga fe, que tenga bondad. O sea, no, las personas muertas sin delitos y pecados no pueden verse como misericordiosas, como benignas, porque una persona benigna perdona al que le ofende. No dice, ay, tengo que ir a terapia de sanidad porque esta persona ya me vio mal, porque esta persona me hace esto. No, es una persona que vive perdonando porque comprende la condición del otro, ¿verdad? Y bueno, un corazón nuevo ama, sirve, perdona. Ya no vive para él mismo, sino vive para Dios. Es una persona que ahora vive para Dios. Entonces le dice, Señor, y no se jacta, ¿no? Así de, yo sirvo porque soy muy buena, ¿no? Yo hago tanto en mi iglesia que no, nadie me merece. No, sino que agradece a Dios poder ser parte del reino y por eso quiere ser parte del reino. Esa persona servidora sabe que nosotros somos siervos inútiles y de nada le servimos a Dios. O sea, para Dios no somos indispensables, pero que si nosotros le decimos, Señor, tómame en cuenta para servir en tu reino, Dios dice, ok, ¿quieres servir en mi reino? Adelante, nos deja participar en su reino, pero Dios no necesita de nosotros, Dios hace todo, Dios tiene todo y no necesita de nadie. Que nosotros queramos ser parte, bueno, tenemos la oportunidad de poder servir, ¿verdad? Y esa transformación es visible en palabras, en relaciones, en decisiones, en acciones y dentro del corazón. O sea, es una persona que se le ve una vida nueva. Un nuevo corazón nos permite vivir en paz, libres del pasado y llenos de propósito. Entonces, la renovación de la mente la vemos en Romanos 12:2. Vamos a ir a la escritura. Dice la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay obediencia en la palabra. Hay comunión con Dios en oración y adoración, no una oración que declara y decreta nuestra propia voluntad, no, sino una oración que nace del Espíritu. Y una oración que nace del Espíritu es guiada por la palabra de Dios. Ahora sí se puede ver el fruto de nosotras, el fruto del Espíritu en nosotras, como lo dice Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, este crecimiento demuestra que el nuevo corazón está vivo. Así como un bebé recién nacido necesita alimento para crecer, leche espiritual, el creyente regenerado necesita nutrirse de esa leche espiritual y poco a poco ir comiendo alimento sólido. Eso dice la palabra de Dios. Y va teniendo esa comunión con Dios. Entonces, el propósito final de la regeneración en nosotros es reflejar a Cristo. Cuando Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, se deposita ahí ese nuevo carácter y entonces se empieza a dar el fruto del Espíritu, es decir, nos empezamos a parecer a Cristo y Dios no nos ve ya a nosotros, porque si nos viera a nosotros, pues no ve a su Hijo. Dios tiene un solo Hijo y cuando es depositado en nosotros, puede ver a su Hijo en nosotros. Por eso es que somos aceptados. Desafortunadamente hay muchos lugares, inclusive pues gente que dice que es cristiana y dice, no te preocupes, Dios te acepta como eres, viste cómo Dios te acepta. No, Dios a quien aceptó es a Jesús,
porque Jesús vino a hacer esa obra, vino a morir por nosotros. Por eso es que se deposita, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y se deposita el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a fortalecer, nos va a redarguir, nos va a guiar. Pero las semillas que se depositan en nuestro corazón es el carácter de Cristo. Y en ese carácter nosotros lo vamos haciendo que esas semillitas crezcan para dar fruto. Esas semillitas se convierten en un fruto. Cuando Dios ve ese fruto, dice, mi hijo está ahí. Entonces a quien ve es a Cristo, no a nosotras, no nuestros pecados, porque Jesús nos justificó. A través de Jesucristo fuimos justificados. Entonces ya Dios ya se justificó nuestro pecado, ya no ve nuestro pecado, ve que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Entonces por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira qué hermosa palabra. Y entonces ese es el propósito final, que Jesús viva en nosotros y que Dios va a venir por su iglesia en el día del juicio y que nosotros tengamos a Cristo viviendo en nosotros, que nosotros hayamos sido parte de esas personas regeneradas, no de las personas que Dios les diga, nunca te conocí. Porque mucha gente que vive en las iglesias piensa que Dios los conoce, pero no. La Escritura dice, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Y por qué hacía maldad? Porque no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos. No hubo ese cambio del corazón de piedra al corazón de carne. Entonces, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, de mucha edificación. Para mi vida lo fue. A lo mejor tú eres tú eres inteligente, tú eres entendido, a lo mejor ya lo sabías. Yo te cuento que yo tardé un año en entender el proceso de la regeneración. Cuando llegué a Cristo, pues yo pedí perdón por mis pecados y conforme avanzaba el tiempo, pues yo estaba en una crisis, ¿verdad? Y sí, tenía ese redarguir por los pecados que había cometido y luchaba con mi boca, luchaba con decir mentiras, luchaba con criticar, luchaba con todo eso, ¿verdad? Y poco a poco yo decía, yo creo que nada ha cambiado, pero cuando escucho como completamente lo de la salvación, yo decía, ¿seré salva? Y entonces empiezo a indagar, empiezo a buscar a través de la escritura y pues es que encuentro esto. Y entonces cuando encuentro esto, la obra de regeneración, pues obviamente los ojos del entendimiento se abren y entender que cuando nosotros venimos en arrepentimiento y le decimos a Dios, quiero estar contigo, no por conveniencia, sino porque te amo, porque mi corazón te anhela, cambia la vida. Y yo me acuerdo que tuve unos días de descanso y yo le decía, Señor, muéstrame que sí voy a ir contigo, y creo que ahora lo más importante era el tener esa salvación, el estar completamente seguros que vamos caminando en el camino correcto, y de verdad que esto trajo mucha felicidad a pesar de que atravesaba crisis matrimonial, enfermedad, escasez financiera. Yo decía, nada importa sino llegar a Cristo. Y bueno, y créeme que después de un mes llegó mi esposo y yo estaba contenta. O sea, alguien decía, es que no podemos estar contentas en este proceso. Y yo decía, pues yo tengo mucha felicidad porque encontré ese caminar y yo sé que Dios cambió mi corazón de piedra por uno de carne, ¿verdad? Y que ahora la esperanza es que Dios cambie ese corazón en cada uno de los miembros de mi familia, que Dios haga esa regeneración en donde nosotros la única interferencia es orar por ellos. Pero mira, déjame te explico algo muy importante. Yo espero que hayan llegado hasta aquí, de verdad, porque mira, te voy a explicar esto tan importante. ¿Qué ocurre con los esposos? Esto es, este proceso de regeneración que te expliqué da como resultado un proceso de santificación progresiva. Es decir, tú cuando el corazón te es arrancado de piedra y te pone Dios el de carne, cuando Dios esparce agua limpia sobre ti, se hace el proceso de regeneración, un nuevo nacimiento. Y entonces ahí hay una santificación, o sea, ahora eres santo, eres justificado por Dios. No que ahora eres perfecto, nunca lo vas a hacer.
hasta el día que partamos de esta vida no vamos a ser perfectos. Pero ¿qué sucede? Empieza una santificación progresiva. Es decir, que nos vamos arrepintiendo y entonces el Espíritu Santo va trabajando en esas áreas de la vida, va trabajando en redarguirte, si eras enojón, si eras mentiroso, hasta que tú vas viendo avances, pero como vas viendo avances y te vas acercando a Dios, puedes ver más otros pecados. Y entonces el apóstol Pablo dice que cuando más él ya estaba en su vejez, en su vida más avanzada espiritualmente, él decía, ay, cada día soy el hombre más pecador de todos los pecadores, porque más se acercaba a Dios y recordemos que Dios es santo, entonces más podía ver su pecado. No es que antes no tuviera ese pecado y que ahora sí lo tenía, no, sino que ahora se podía dar cuenta de ese pecado, pero se iba arrepintiendo. O sea, el apóstol Pablo nos enseña que se trata de arrepentirnos, de ir en arrepentimiento. Entonces, eso es una santificación progresiva. ¿Y qué crees? Que cuando tú estás en una santificación progresiva, cuando ya has soltado al esposo y tú te empiezas a santificar, tú estás trabajando con el Espíritu Santo, escuchándolo, obedeciéndolo de corazón, o sea, no donde lo externo se ve, no donde doy apariencias falsas, sino donde abro mi corazón a Dios y le digo, sí, Señor, ¿qué crees? Que tú sabes que sí sentí envidia, tú sabes que sí quise manipular, perdóname. Va ocurriendo esa santificación progresiva. Y cuando ocurre una santificación progresiva, dice la Escritura, el esposo puede ser ganado para Cristo por medio de la conducta. Pero también la palabra de Dios dice, el esposo es, la palabra de Dios también nos dice, el marido incrédulo es santificado por medio de la esposa. Y entonces esto habla de que tu santificación progresiva, al ser tú una sola carne con tu esposo también se empieza a emparejar a ti, pero no por él mismo, sino por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trabaja en tu esposo y Dios cumple esa ley de que a través de tu santificación el esposo puede ser santificado, puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Y entonces por eso el esposo pueda regresar a casa, si bien no regresa regenerado, regresa porque es un llamado de Dios a que regrese a su hogar y ahí tú puedas dar ese fruto con tu conducta. Y entonces él pueda ser redarguido y ser ganado para Cristo por medio de tu conducta y a través de la ley, por medio de la santificación, el esposo es santificado. Entonces, mira qué hermosa palabra. Yo creo que a veces he escuchado, ¿verdad? Y yo misma creo que a veces pecamos de fariseas en donde decimos es que el esposo es demasiado pecador. Pero yo te pregunto, ¿el esposo de la esposa del pecador, quién es? Una pecadora. El esposo santificado, esposo de una mujer que está en una santificación progresiva. Entonces, antes de ver el pecado solo de tu esposo, piensa, ¿qué es lo que todavía tienes que llevar a Cristo? Recuerda, por un narcisista hay una idólatra. Por un idólatra que esté tras de ti es porque eres narcisista. Entonces piensa qué pecado tuyo está complementando el pecado, ese pecado que tanto te molesta de tu esposo. Entonces, lejos de ver esos pecados de tu esposo, trabaja en los tuyos, que Dios se va a encargar de los pecados de tu esposo. Si tu esposo es terco y obstinado, trabaja en tu insensatez y en tu necedad para que Dios pueda trabajar en ambos. Yo espero de verdad que esta enseñanza haya sido de mucha edificación. Y vamos a terminar con una oración. Señor, yo hoy te agradezco por esta palabra, Señor, que sean abiertos los ojos del entendimiento de cada una de las personas que nos escuchan, Señor. Abre sus ojitos, permite que ellos lleguen a ti, Señor. Habla a sus oídos. Dice la Escritura que tú vas a tocar nuestra puerta y si nosotros la abrimos, tú entrarás y cenarás con nosotros y hallaremos
pastos para reposar, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que ellos quieran aceptarte, que entiendan que eres tú el único camino, verdad y la vida, para caminar en un camino angosto, Señor, en un camino angosto, pero lleno de esperanza, un camino angosto, pero lleno de felicidad contigo, lleno del verdadero gozo, Señor, donde no necesitamos llenarnos con nada, sino solo con tu presencia, Señor, que cuando llegamos a ti dejamos todo hobby, toda pasión, porque ahora nuestra pasión eres tú. Pone esa pasión en cada uno de ellos, Señor, regenera sus corazones, Señor, para que puedan ser intercedores por su familia. Ningún intercesor, Señor, que no haya sido regenerado es un verdadero intercesor, Señor, y que a veces oramos y ni siquiera sabemos si nosotros ya hemos llegado a ese cambio de corazón, Señor. No permitas que clamemos por el esposo un cambio de corazón cuando nuestro propio corazón no ha sido cambiado. Hoy te pido y te suplico por todas mis hermanas y te lo agradecemos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Las esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.